El día de hoy, crearemos una aplicación básica, donde veremos cómo insertar, ver y eliminar datos de una base de datos SQLite, utilizando la librería ORMLite. Bienvenidos a DevMook Tutoriales. Si te gusta el contenido, no olvides dar like y suscribirte. Lo primero que haremos será crear un nuevo proyecto en blanco. Le asignamos un nombre. Nos aseguramos que se va a guardar en la carpeta que queremos y finalizamos. Cuando termine de levantar el proyecto, vamos al Gradle del módulo para poner todo lo que vamos a necesitar. Primero modificamos a 33 la versión del SDK, según lo requerido por Google al momento de hacer el video. Luego, agregamos el feature de VieBinding, y lo ponemos en True. VieBinding nos va a facilitar el vínculo con las vistas. Agregamos la librería de ORMLite. Verificamos cuál es la última versión y la colocamos. Recuerden que siempre voy a dejar los links utilizados en la descripción. Por último, para tener el proyecto actualizado, modificamos la librería Android Xcore KTX. Recuerden que la versión 1.10 requiere que en el Gradle del proyecto cambiemos la versión a 1.8 del plugin de Kotlin. Luego ya podemos sincronizar el proyecto. Ahora, vamos al XML para armar la vista. Al text view que viene por defecto le asignamos un ID, para poder utilizarlo más tarde. Creamos un edit text, en el cual vamos a ingresar los nombres que queremos insertar en la base de datos. Le asignamos un ancho del total de la vista, y un alto que se ajuste al contenido. Le definimos un ID y lo enlazamos a la parte superior y a los lados de la vista. Creamos un botón, con el cual vamos a mostrar el contenido de lo que insertemos en la base de datos. Le asignamos un margen de 20 dp. Le asignamos un ID para utilizarlo luego. Y enlazamos la parte superior al edit text y los laterales a los límites de la vista. Enlazamos la parte superior del text view que ya teníamos al botón que creamos. Y lo soltamos de la parte inferior. También le damos un margen de 50 dp, y borramos el texto, ya que lo añadiremos dinámicamente por código más tarde. Copiamos y pegamos el botón que hicimos para crear uno nuevo, que usaremos para insertar los nombres en la base de datos. Enlazamos la parte izquierda al margen izquierdo, la parte superior al edit text, y la parte derecha al botón btn show. Le agregamos el texto, add, y copiamos y pegamos para crear el último botón que necesitamos, el de eliminar los datos de la base de datos. Modificamos el ID, eliminamos las ataduras y le ponemos el texto delete. Por último, enlazamos la parte derecha al margen derecho, la parte izquierda al botón btn show y la parte superior al edit text. Y listo, hemos finalizado nuestra vista. Ahora, vamos a crear una clase que represente la tabla de la base de datos que queremos crear, en nuestro caso, username. Utilizamos la anotación @databaseTable, la cual indica que esta clase representa una tabla en la base de datos.
solo debemos ingresar el nombre, así que le pondremos names. Dentro de la clase, utilizamos la anotación @databaseField, que indica que cada variable representa un campo o columna de la tabla. Cuando queremos que ese campo sea el ID de la tabla, lo indicamos poniendo entre paréntesis, ID igual true. Así que lo hacemos para nuestra primer variable, que será un tipo entero, llamado ID, el cual puede ser nulo. El otro campo que vamos a declarar va a ser un string llamado name, el cual también puede ser nulo, y lo usaremos para guardar los nombres que iremos insertando. Luego, crearemos las funciones que vamos a necesitar. La primera será setName, que recibirá una variable string que llamaremos nombre. Y el contenido de esta variable, lo guardamos en el campo name. Luego, creamos una función llamada getName, que no recibe nada, pero devuelve un string, y la usamos para retornar el contenido de name. Por último, creamos una función llamada getID, que no recibe nada, pero devuelve un entero, y la usamos para retornar el contenido de ID. Y listo, ya tenemos todo lo necesario para nuestra tabla names. Ahora, de forma muy sencilla creamos la base de datos. Para ello creamos una clase a la que llamaremos dbUser, la cual recibe un contexto, y extiende de OpenHelper de la librería ORMLite que agregamos. Aquí definimos el contexto, el nombre de la base de datos, el factory, que siempre debe estar en null, a menos que querramos usar un cursor de base de datos personalizado, y por último el número de versión. La clase, al tener esta extensión nos va a pedir implementar dos métodos. En el método onCreate, se crea la tabla username, utilizando la clase username que habíamos creado. El método onUpgrade lo dejamos vacío, ya que se utiliza para eliminar tablas, cambiar la versión de la base de datos, y otras tareas que no realizaremos en este video. Ahora, crearemos una clase repositorio, que la usaremos para instanciar la base de datos. La clase solo va a recibir un contexto, ya que lo necesitaremos para el método getHelper que crearemos. Creamos una variable de tipo DAO, que va a interactuar con la tabla de la base de datos. DAO pide que se defina la tabla y el tipo de dato del ID. En nuestro caso la tabla es username, y el ID un entero. Creamos una instancia de la clase dbUser, para interactuar con la base de datos a través de la librería de ORMLite. Luego, creamos una instancia de DAO, para interactuar con la tabla username, y administrar la comunicación entre el proyecto y la base de datos a través de Helper. Ahora solo debemos crear dos funciones. La primera será una función que no reciba nada, y que devuelva un listado de tipo username.
Vamos a retornar una lista con todos los registros de la tabla, con el método queryForAll de DAO. La siguiente función va a recibir un dato de tipo username. Este dato se lo vamos a pasar al método create de DAO para crear un nuevo registro en la tabla. Por último, vamos a crear una tercera función que va a recibir un entero. Este dato se lo vamos a pasar al método deleteById de DAO para eliminar un registro por ID en la base de datos. Hecho esto, solo nos queda ir al main activity para insertar, mostrar y eliminar datos en la base de datos. Primero declaramos a binding y lo vinculamos con la vista del activity para poder manipular su contenido. Definimos un setOnClick en el botón Add. Primero verificamos que el texto ingresado en el edit text no esté en blanco. Si es así, creamos un objeto de username. Y le pasamos el valor ingresado en el edit text. Luego, pasamos esta instancia al repositorio e insertamos el registro en la base de datos a través de la función addName. Limpiamos el edit text. E indicamos en el text view que el nombre fue ingresado. Por último, definimos un else, indicando que se ingrese un nombre si el edit text está vacío cuando se presionó el botón. Con esto ya podemos insertar registros en la base de datos, controlar que el usuario esté ingresando un valor válido, y le informamos si se insertó el nombre o no. Ahora, definimos un setOnClick en el botón Show para mostrar los registros insertados en la base de datos. Creamos una instancia del repositorio DAO con todos los registros de la base de datos obtenidos por getNames. Verificamos que hayan datos. De haberlos, creamos una mutable list_of. A la cual le vamos a ir agregando los nombres a través de la función getName que habíamos creado. Por último, agregamos un else, que indique que la base de datos está vacía, de no encontrar datos. Para finalizar la aplicación, vamos a crear un setOnClick para el botón Delete.
Creamos una instancia del repositorio DAO, con todos los registros de la base de datos, obtenidos por getNames. Verificamos que hayan datos. De haberlos, los recorremos con un for each, y vamos eliminando los registros de la base de datos. A través de delete all, pasándole los IDs. Informamos en el text view que se ha borrado la base de datos. Por último agregamos un else, para informar que no hay datos que borrar, de no haberlos. Perdón, me faltó mostrar los nombres al hacer clic en el botón Show. Lo agregamos, y listo, vamos a probar nuestra aplicación para ver cómo nos quedó. Recuerda que los links y el código de este tutorial, los encontrarás en la descripción del video. Ingresando a App Inspection, podremos ver la base de datos creada y los registros agregados. Si modificamos algún dato debemos hacer clic en Actualizar para refrescar la vista. Si te sirvió lo que vimos hoy, y quieres que sigamos subiendo tutoriales, apóyanos dando like y suscribiéndote.